Decía, el día de hoy vamos a revisar sobre el feminismo, todo lo que ha sido su evolución histórica y de igual forma parte de lo que es en la actualidad. Entonces, eh, básicamente, para comprender estos tres elementos, de dónde venimos, dónde estamos y qué es lo que sigue para el feminismo. La RAE, es decir, la Real Academia de la Lengua Española, define al feminismo como un principio de igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Y aquí dijese tener muy en cuenta esta idea de igualdad de derechos. No habla de igualdad de ley, porque muchas personas, por ejemplo, manifiestan que el feminismo está equivocado, porque los hombres son iguales a las mujeres, que en ningún contexto, ninguna ley dice que las empresas contraten a hombres y no a mujeres, o que en ningún contexto dice que un hombre pueda violar, pueda violentar a una mujer, pero lo que ocurre en la realidad es muy, muy distinto. De igual forma, en las leyes ecuatorianas está que es prohibido matar y Ecuador, lamentablemente, en los últimos años ha tenido una ola de violencia muy, muy grande, que incluso Estados Unidos nos puso en una lista de que sus ciudadanos deberían evitar Ecuador por la ola de violencia que se tiene. De igual forma, se tienen leyes contra el robo, pero eso no significa que no haya robo. Entonces, en el feminismo yo dije es igual. Si bien es cierto, se tiene leyes que buscan la igualdad entre hombres y mujeres, todavía esto no se cumple dentro de la sociedad. Como les decía, todavía se siguen manteniendo estos estereotipos, se sigue manteniendo cierta violencia. Y ahí, como les decía, para los hombres es un poco medio complicado entender esto porque no se vive desde ese punto o las cosas que logramos vivir se lo normaliza en el sentido de que todo el mundo lo hace, entonces significa que debe estar bien, pero que la realidad es completamente distinta. Y como segunda definición tenemos que es un movimiento que lucha por la realización efectiva de lo que promulga el feminismo, entendiéndose al feminismo como un movimiento social y filosófico que tiene distintas etapas y por ende tiene distintas funciones acorde a lo que se atiende a cada contexto histórico como a cada territorio. Entonces, por decir, el movimiento feminista ecuatoriano va a ser muy distinto del movimiento feminista europeo, del mexicano, del norteamericano, o de igual forma de lo que puede ser un movimiento feminista dentro de lo que es el Islam. Entonces, eso tener muy en cuenta, no hay solo un feminismo, se le agrupa a muchas corrientes de pensamiento que buscan esto, empoderamiento a la mujer, pero existen distintos feminismos. Y con eso lo que se busca básicamente sería esta idea de, como les mencionaba, empoderar a la mujer y darle un principio de igualdad, no solo legal, que eso por ejemplo en Ecuador ya se tiene, sino un principio de igual forma social, que realmente se perciba en ese sentido que una mujer tiene los mismos derechos o las mismas garantías de los hombres. Un poquito más contextualizado, por ejemplo, tenemos ahí algunas definiciones de algunas autoras feministas, por ejemplo, la de Amelia Balcancer. El feminismo es un pensamiento político típicamente ilustrado, es un discurso de la igualdad, o de igual forma de Nuria Varela, que menciona que el feminismo es una linterna, que su luz es la justicia que ilumina las habitaciones oscurecidas por la intolerancia, los prejuicios y los abusos. Entonces, me quedaría más que nada con esto, con esta definición. Vuelvo y repito bajo esta idea de, de que los hombres muchas veces o en general el ser humano tiende a normalizar cosas simplemente por lo que lo hacen la mayoría de personas, pero no se da cuenta que realmente eso está mal. Tendemos a dejarnos llevar por ese pensamiento de corriente. Ya. Entonces, dentro del análisis de lo que es el feminismo, debemos entenderle al feminismo de primera ola, que es por así decirlo el primer feminismo, la primera idea que hay sobre esta idea, es que aparece en el siglo XVIII
En este caso, básicamente, el contexto es que las mujeres buscan luchar por sus derechos igualitarios en el sentido de que no se mantenga esta idea de que alguien es superior a alguien. Como habíamos visto con la Revolución Francesa, se elimina esta idea de reyes, que ellos eran enviados divinos y por ende eran superiores. Los hombres lo consiguen, las mujeres no. Entonces, en el siglo XVIII surge esta idea de igual forma para parte de las mujeres que ellas no tenían derechos civiles, entonces básicamente fueron relegadas de las revoluciones. De igual forma, reclamaban la abolición de privilegios masculinos, como el hecho de que solo ellos pueden ser electos para presidentes. De igual forma, se reclamaba derechos en cuanto al matrimonio. En este sentido, la idea que se tenía muy relacionada que básicamente el hombre es el punto más importante del hogar debido a que es quien lleva el dinero. Entonces la mujer básicamente se tenía que ver subyugada únicamente a la figura del esposo o de igual forma a la figura del padre, que era quien decidía con quién se casaba, si salía del hogar o no. Entonces no tenía ese derecho. De igual forma en cuanto a educación, en el mejor de los casos, si el padre o el esposo aceptaba, la mujer estudiaba, caso contrario no. Y de igual forma la educación que recibía era bastante limitada, porque básicamente la idea del tiempo aquel era para qué le enseño a mi esposa o a mi hija a leer y a escribir. Lo que va a hacer con eso es que se va a conseguir un amante, se va a conseguir alguien y va a escapar o va a dejar la casa. Entonces, bajo esas ideas es que no se les enseñaba a las mujeres y por ende no tenían ese derecho. Y este comienza a partir de la educación que van recibiendo, donde se van organizando clubes, donde se van generando críticas. Entonces comienza esta función o esta idea de que por qué la condición de mujer o la condición femenina debe estar relegada a una condición de poder entre sexos. La segunda ola del feminismo surge en el siglo XIX y a principios del siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial. El objetivo de esta tiene que ver con el conseguir el derecho al voto y de igual forma conseguir algunos otros elementos de igual importancia. Ya, entonces se plantean ideas como cómo se puede hablar de democracia si las mujeres no tienen el derecho al voto ni tienen derecho a la representación. De igual forma, se busca que las condiciones sean igualitarias entre hombres y mujeres, algo que todavía no se consigue. Por eso yo dijese, traten de revisar dentro de sus experiencias personales con hijos o familiares o conocidos, cuando se le da la noticia a alguien que tiene una hija. De esto hay una reacción muy reciente y muy famosa, que es la del Kun Agüero, un exjugador argentino, que él básicamente está comentando en internet cómo fue el proceso del embarazo de su esposa y termina diciendo algo como, pero bueno, fue mujer. Entonces, eh, se evidencia, por así decirlo, esa especie de decepción que él siente simplemente por el hecho de que su hija sea mujer. Entonces, lo que les decía, refleja esta idea de que el hombre es mejor o que si tengo un hijo va a ser mejor que tener una hija o que la mujer está en condiciones de inferioridad al hombre. De igual forma, se busca luchar por la educación de acceso superior, por condiciones laborales adecuadas, de igual forma por condiciones de matrimonio equivalentes. Aquí básicamente la idea de una violación solo ocurría bajo el principio de que es un extraño quien viola y realmente lo que pasaba en esos contextos históricos es que la mayoría de violaciones las producía un esposo. Ahora ya tenemos una definición más clara de lo que puede ser este tipo de situaciones, que deben haber escuchado el eslogan de que no es no. Entonces, básicamente,
Si yo no quiero tener relaciones, así sea mi pareja de años, así sea mi esposo, así sea mi esposa, si yo no quiero y me están obligando, bien sea por coerción, bien sea por manipulación, ya se convierte ya en un tipo de agresión. En ese tiempo, básicamente, no existía esta idea y la mujer básicamente no tenía derechos sexuales dentro del matrimonio. De igual forma, con lo que tenía que ver con los hijos y demás. De igual forma, lo que se buscaba es una mayor igualdad y justicia entre condiciones, especialmente de trabajo. Deben haber escuchado de igual forma esta idea de techo de cristal, que hay un punto en el cual las mujeres ya no pueden seguir progresando porque, porque básicamente quien controla, por así decirlo, los puestos directivos solo son hombres y ellos no buscan que estén ahí mujeres. De igual forma puede ser por condiciones en las que las mujeres son discriminadas. Por ejemplo, yo como dueño de una empresa busco que tenga un presidente hombre porque él no se embaraza, porque él no me va a pedir, en este caso, los días por maternidad, los días por lactancia. Entonces se tiene estas ideas que no generan igualdad. De igual manera, se han hecho varios estudios donde se revela que hay mujeres que en puestos directivos con las mismas funciones ganan mucho menos dinero que los hombres en los mismos puestos directivos o con las mismas funciones. Entonces, como resultados, tenemos que consiguen adhesión entre distintas alianzas. Se comienza a generar movimientos mucho más fuertes. De igual forma, se lucha con esta idea del matrimonio obligado o del matrimonio arreglado, lo que les decía, que era el padre quien decidía con quién se casaba la hija o si se casaba o si no era obligado a ir a un convento. De igual forma, empieza a establecerse cambios en el tipo de vestimenta. Las mujeres son introducidas cada vez más en deportes y se van dando estos principios donde se comienza a establecer las peleas entre autoridad y pueblo. Ya, entonces, para la época, ¿qué pensaban en ese caso las mujeres? Bueno, en este caso específico de las mujeres de México, que es de donde tomé el documento, pensaban o tenían una idea como esta fraternidad protectora, que era más fácil, por así decirlo, casarse y no tener que enfrentarse al mundo laboral donde se es presa fácil de abusos y explotaciones. De igual forma, se dependía de una autoridad, como les decía, el padre era quien ejercía esa primera autoridad. Si llegaba a fallecer el padre, luego eran los hermanos, luego era el esposo, luego eran los hijos. Entonces, la mujer siempre tenía que estar subyugada a la autoridad de un hombre. De igual forma, todo lo que ella haga en cualquier esfera tendría que estar supeditada a la aprobación de un hombre, si lo considera bueno, si lo considera malo. De igual forma, se creía que las mujeres tenían un cerebro más pequeño, por ende tenían que ser menos inteligentes y por ende, lo que les decía, no pueden estar en puestos directivos o por eso se merecen ganar menos. Y la figura ideal que se le daba a la mujer era simplemente el apoyo de un gran hombre que tenga un gran trabajo, subyugada a la idea de únicamente de ser madre o de ser esposa. En lo que tiene que ver con la tercera ola del feminismo, que es en el siglo XX, comienzan a surgir, como les decía, estas muchas corrientes distintas del feminismo, el liberal, el cultural, el radical, y básicamente se empieza a luchar por los derechos y la justicia social, de igual forma por la discriminación estructural, que ahí es aquí donde sale una palabra que se puso de moda hace algunos años, el sistema patriarcal. De igual forma, se comienza a luchar por la visibilización de las mujeres en la esfera política y por el derecho a la reproducción sexual. Se comienza a hablar de anticonceptivos, se comienza a hablar de igual forma de la despenalización del aborto, se trata de igual forma de buscar matrimonios igualitarios, donde si ya no me siento cómoda dentro de un matrimonio, se puede establecer un divorcio y de igual forma eso no conlleva a sanciones sociales, un poco lo que les decía,
por más que exista la ley dentro del divorcio, como ahí sabía decir mi abuelita, eso es pecado con rabo. Hace unos 30, 40 años atrás que una mujer se divorcie era lo peor del mundo. La sociedad prefería una mujer muerta a que una mujer divorciada. Entonces, eran problemas que estaban tan presentes en la sociedad, como les repito esto bastante, que las personas lo empezaron a normalizar. De igual forma, se comienza a establecer escuelas de educación mixta con políticas de género, que eso en Ecuador llegó bastante reciente. Por ejemplo, esta idea de que todas las escuelas deben ser escuelas mixtas. La idea básicamente era de que si poníamos a jóvenes a estudiar en la misma escuela, hombres con mujeres, iba a ser básicamente Sodoma y Gomorra, porque los jóvenes al no saber controlar sus hormonas, se iban a estar básicamente apareándose unos con otros, bla, bla, bla. Pero los resultados de los estudios nos dijeron que no, que es lo contrario. Y eso yo también puedo hablar un poquito de mi experiencia personal. Yo estudié en un colegio básicamente que solo era de hombres, entonces la violencia era muy notoria, porque entre hombres lamentablemente tenemos ese código de convivencia, por así decirlo, que la única forma en la que nos relacionamos es a través de la violencia. De igual forma, tenía amigas o conocidas que estudiaron en colegios solo de mujeres. En cambio, ahí la tasa de embarazo adolescente era muy alta, pero resulta que cuando se empieza a establecer esta obligatoriedad que las escuelas sean mixtas, los dos elementos comienzan a bajar ampliamente. Entonces, no es que somos distintos, no es que el uno va a provocar al otro, sino que el tener contextos reales, porque yo en la sociedad me relaciono con hombres, con mujeres, con viejos, con adultos, con ancianos, con niños, es lo que realmente hace bien a la educación. En la cuarta ola del feminismo, lo que se busca es, en este caso, generar espacios para que se puedan establecer nuevos enfoques de género. Ya sabemos cuáles son los problemas, ya tenemos muy claro eso, pero si nos ponemos a atacar únicamente el problema, pero no la raíz, no hacemos absolutamente nada. Entonces, se comienza a hablar de esta idea de nuevas masculinidades, es decir, que yo como hombre reconozca estos elementos que son machistas, que también me afectan a mí, y que no porque yo pueda como hombre llorar significa que me soy menos hombre, no porque a mí como padre me toque cuidar a mis hijos o me toque prepararles la comida significa que soy menos hombre, como de igual forma no porque yo como mujer tengo un trabajo de fuerza o tengo un trabajo tradicionalmente para hombres significa que soy menos mujer, como de igual forma el empoderamiento de las propias mujeres, ya no quedarse con esta idea de quedarse callada, de que todo está bien, de que no hay ningún problema, o de que bueno, si pasa esto, prefiero callarme, no, sino que se vaya visibilizando la violencia que siempre ha existido contra las mujeres. Entonces, a forma de resumen y para que no se confundan con algunos términos que deben haber escuchado, por ejemplo, que el feminismo busca la superioridad de las mujeres, no, a eso se le llama embrismo. El embrismo es esta idea de que lamentablemente algunas, entre comillas, representantes del feminismo dicen que los hombres no sirven para nada o que no les necesitamos como mujeres. Eso se llama embrismo, que sería a la par o el similar, por así decirlo, de lo que es el machismo, que es creer que las mujeres no sirven para nada. La misoginia es la aversión a las mujeres. Y es una idea interiorizada de que ellas no deben estar en puestos públicos, que no deben hacer absolutamente nada, que yo juzgo a alguien simplemente por el hecho de ser mujer. Como de igual forma, la misandría, que es en cambio la aversión o el odio hacia los hombres. Y por último, término importante, tenemos el sexismo, que es básicamente la relación de poder que se ejerce a través del lenguaje o a través de distintos elementos, simplemente por los genitales, lo que me hace hombre, lo que me hace mujer. Entonces, en pocas palabras, el feminismo, como les decía, es un movimiento que ha buscado la integración de la mujer. Ningún movimiento, ni el obrero, ni la Revolución Francesa consiguió eso diciendo, buenos días, ¿será que nos pueden dar derechos? No, las mujeres han tenido que salir a las calles a protestar. Esas protestas generan desmanes, pero es de la única forma en la que se consigue visibilizar el problema.
El que las mujeres, por ejemplo, de hoy en día tengan estos derechos hace 50 años hubiese sido imposible y es gracias a esas protestas. Obviamente queda mucho camino que hacer para conseguir esa igualdad realmente, como les decía, que se viva en la sociedad, pero es un buen camino por el que estamos yendo. Entonces, desde el punto de vista como hombres y como mujeres, hay que reconocer, como les decía, estas actitudes que hemos ido interiorizando, que no porque lo hagan la mayoría o no porque se haya hecho por mucho tiempo significa que estén bien, sino que hay que entrar a esta fase de nuevas masculinidades o de nuevas feminidades para reconocer, ¿será que realmente esto es bueno? ¿Será que esto es realmente malo? Yo apoyo esta idea, yo estoy en contra de esta idea y la idea sería no ser parte del problema para de igual forma no caer en los errores que ya hemos visto que se producen en el pasado cuando se tiene esta idea de que yo por ser hombre soy superior a las mujeres o de igual forma yo por ser mujer soy superior a los hombres. Así que eso por el día de hoy.